cómo funcionan las enzimas para poder ahora sí abordar el metabolismo. Vamos a compartir aquí la pantalla. Habíamos hablado la clase anterior de todo lo referente a la cinética enzimática y cómo ese modelo de Michaelis-Menten-Henry pues era un modelo que todavía perduraba por la robustez de su demostración matemática, en el cual nos describe pues que las enzimas en esa cinética enzimática, que es como sucede pues a nivel celular, la enzima se une al sustrato y forma ese complejo transitorio enzima-sustrato que luego permite mantener al sustrato en el estado de transición para poder transformarlo a producto. Y que habían unas constantes allí involucradas. Aquí la constante K2, que es igual a decir la constante catalítica. Y aquí una constante K1 y una constante K-1, que tienen que ver con la descomposición de complejo enzima-sustrato y la formación de complejo enzima-sustrato. Y que todo esto sucedía en estado estacionario. Estado estacionario quería decir que la velocidad a la cual se formaba el complejo enzima-sustrato era igual a la velocidad a la cual se descomponía. Esas condiciones se asumen porque se supone así sucede en la célula. Y que de acuerdo a este modelo, ¿sí?, nos daba la ecuación de velocidad que era compatible con las gráficas que se obtenían de velocidades iniciales versus concentración de sustrato, que daban una hipérbole, y la ecuación de velocidad era igual a la Vmax por concentración de sustrato sobre, sobre Km más concentración de sustrato. Y esta era la ecuación de una hipérbole y esto era lo que hacía tan robusto y verosímil ese modelo. Entonces se definían unas constantes que ya las discutimos, que son la Km, que es también una constante de afinidad, así se le define, y sus unidades son concentración de sustrato, o sea, es concentración. Y es una concentración en la cual, de sustrato en la cual la velocidad de la reacción equivale a la mitad de la velocidad máxima. Se definía la constante Vmax, que la velocidad máxima se adquiría acá cuando estamos en esta parte de la curva y en esa parte pues se supone que todas las moléculas de enzima están catalizando. Entonces, por eso es Kcat, o sea, K2 por enzima total. O sea, de aquí podíamos despejar Kcat y para poderla calcular, porque la Vmax es un dato fácil de sacar y la enzima total pues es supremamente fácil porque sabemos en una cinética qué cantidad de enzima agregamos. Entonces Kcat era igual a Vmax sobre ET y de ahí sacábamos que Kcat, las unidades eran segundo a la menos 1. Y se definía entonces esa Kcat o turnover, ¿sí?, como la cantidad de sustrato que era transformado por molécula de enzima por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces eso es el turnover o número de recambio o Kcat, que la unidad es en segundo a la menos 1. Y que entonces habían enzimas con unas Kcat bastante altas y habían enzimas que habíamos visto con respecto a la Km con Kms bastante altas o bajas, que era lo que ya habíamos discutido en la clase anterior. Perfecto. Teniendo en cuenta eso, entonces, del cociente de Kcat sobre Km, entonces salía otra constante que era la que definíamos como constante de afinidad, ¿sí? Constante de especificidad, perdón,
o también se le llamaba eficiencia catalítica, ¿sí? Especificidad, perdón, o eficiencia catalítica. Es esta. Eficiencia catalítica. Entonces, obviamente, esa eficiencia depende de cuántas moléculas transforma de sustrato a producto la enzima por unidad de tiempo, pero también es dependiente de qué tan afín es la enzima por el sustrato. Y entonces, habían enzimas muy eficientes catalíticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a dónde me fui? Habían enzimas muy eficientes catalíticamente. Entonces, miren el caso aquí de esta enzima, la quimotripsina, que es una proteasa. Las proteasas se encargan de, ya hemos hablado, romper enlaces peptídicos. Entonces, si en el enlace peptídico hay una glicina, miren la eficiencia catalítica de la quimotripsina, 1.3 por 10 a la menos 1. Prácticamente nada, poco eficiente. ¿Sí? ¿Y por qué poco eficiente? Porque ella tiene poca afinidad por enlace peptídico cuando es glicina el aminoácido. Si es valina, aumenta un poquitín, pero pues tampoco es mucho. Si es norvalina, ¿sí? Entonces aumenta un poquito más. Si es norleucina, aumenta un poquito más. Pero si es fenilalanina, el aminoácido, que está uno de los aminoácidos involucrados en el enlace peptídico, miren a todo lo que se nos sube. 1 por 10 a la 5, o sea, 100.000. ¿Ya? Entonces, es muy eficiente la enzima siempre y cuando haya valina, o sea, es muy específica por valina. ¿Eso queda claro? Siempre y cuando, valina, digo, fenilalanina. Sí, profe. ¿Sí? Siempre y cuando haya fenilalanina en él. Entonces, ahí radica la especificidad de las enzimas que ya lo habíamos definido. Entonces, hay algunas enzimas que tienen una eficiencia talítica tan alta que su actividad, su eficiencia solamente se ve limitada por la tasa de difusión de los sustratos. ¿Sí? La tasa de difusión de los sustratos en la célula es del orden de 10 a la 8, 10 a la 9. Estas enzimas, ¿sí?, tienen eficiencias catalíticas por ese orden, como por ejemplo la acetilcolinesterasa, la anhidrasa carbónica, la catalasa, crotonasa, esta triosa fosfato isomerasa y miren esta superóxido dismutasa. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con la función que catalizan. Por ejemplo, acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa está involucrada en ¿qué? Ella agarra la molécula de acetilcolina. ¿Han oído hablar de la acetilcolina? ¿Sí o no? No, profe. ¿Esa no es la ¿Jamás en la aspirina? vida? Sí, profe. Es la que está presente en la sinapsis, ¿no? Exactamente, o sea que es un ¿qué? Neurotransmisor. Es un neurotransmisor y es un neurotransmisor excitador. ¿Y excitador de qué? De la contracción muscular. Entonces, la acetilcolina es supremamente importante. Este neurotransmisor, llamado acetilcolina, ¿sí? Imagínense que aquí tenemos la sinapsis, neurona presináptica, célula muscular. Y sale aquí acetilcolina. Acá en las células musculares, entonces está el receptor de acetilcolina, que es una proteína, que cuando la acetilcolina llega al receptor de acetilcolina, entonces esto se dispara aquí un potencial de acción, pasan los túbulos T, ese potencial, por acá está el retículo sarcoplásmico, sale calcio, el calcio activa la troponina C a la tropomiosina libera la actina, la actina se une con la miosina y hay contracción muscular. Entonces, imagínense que
acetilcolina salga y salga y salga y salga y salga y mantenga esto estimulado. ¿Qué pasa con ese músculo? No se podría relajar. No se podría relajar, o sea, mantiene en contracción constante. ¿Y eso es bueno? No. No, eso no es bueno. Entonces, sale la acetilcolina, hace su trabajo, el músculo se contrae, hace la función que tiene que hacer e inmediatamente tiene que volver, como decían, a relajarse. ¿Cómo se relaja? Pues aquí en la sinapsis está la acetilcolinesterasa. O sea, esta señora. ¿Y ella en qué se encarga? Se encarga de agarrar a la acetilcolina y convertirla en colina más acetato. De tal manera que ya pierde su actividad como neurotransmisor y eso permite que no se estimule más el músculo y eso permite que el músculo se relaje. ¿Estamos? Y eso es fundamental. Esta acción tiene que ser muy rápida, porque si no es rápida, entonces el músculo seguirá contrayéndose. Ahora entienden por qué la eficiencia catalítica de esta enzima tiene que ser tan alta y lo mismo aplica para todas las demás. ¿Estamos o no? Sí, A estas enzimas que tienen esa eficiencia catalítica por el orden de 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9, o sea que están limitadas solamente por la difusión de los sustratos, se les conoce por allí en el bajo mundo como enzimas perfectas. ¿Listo? Bueno, resulta que ustedes han visto las personas que, ¿cómo se dice? Bueno, que aplican los, ay, se me fue la palabra, que fumigan, ¿sí? Con insecticidas. Pues los que fumigan las casas o los que fumigan las universidades o los que fumigan en los cultivos. Por lo general, estas personas cuando lo hacen a mano, entonces se ponen ese tanque de fumigaciones donde viene el insecticida en la parte trasera, ¿sí? En la espalda y pues con la manguerita y van fumigando. Bueno, a veces no se ponen, como todo buen colombiano, pues imagínense, no se ponen, no siguen las medidas de seguridad, ellos se tienen que poner unos guantes, unas máscaras, un traje especial, a veces la gente no se pone eso. Entonces, si de pronto el tarro ese donde viene el insecticida está goteando, ellos empiezan a absorber esa insecticida. Esa insecticida pertenece a un grupo de sustancias que se llaman los organoclorados o halogenados, mejor dicho, porque pueden tener cloro, o pueden tener flúor, o pueden tener bromo. Organohalogenuros. Pues resulta que estos organohalogenuros, como vamos a ver más adelantico, inhiben a la acetilcolinesterasa. Al inhibir a la acetilcolinesterasa no se da esta reacción. Entonces la acetilcolina prevalece aquí en el espacio sináptico y este músculo continúa contrayéndose. Estas personas con el paso del tiempo empiezan a sufrir de contracciones involuntarias en miembros inferiores y superiores y es porque les falta acetilcolinesterasa. No vayan a confundir eso con la enfermedad de Parkinson, que también hay contracciones involuntarias, pero la causa es totalmente diferente. ¿Estamos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, resulta que hay enzimas que no trabajan con un solo sustrato, ¿sí? Sino que trabajan con, por lo general, dos sustratos, en algunos casos, muy pocos, hasta con 3 sustratos. Entonces, estas enzimas ya no se va a explicar su modelo de actividad por el modelo de Michaelis-Menten, porque no es un solo sustrato, sino que son varios sustratos. Entonces, un científico cinetista muy famoso que todavía vive, Cleland, propuso unos modelos para explicar cómo es la unión de los sustratos en una reacción
multisustrato en la unión a la enzima. Entonces podemos tener esta reacción, que es una de las reacciones de la glicólisis, donde el piruvato va a reaccionar con el NADH y va a formar entonces lactato y NAD. Entonces aquí tenemos claramente dos sustratos. Entonces, el modelo que propone Cleland de unión para este tipo de reacciones es el modelo ordenado y secuencial. ¿Qué quiere decir ordenado y secuencial? Bueno, la línea horizontal aquí nos representa la enzima. ¿Sí? Entonces, ordenado, ¿por qué? Porque primero va a entrar un sustrato y luego ese le acomoda el espacio para que entre el segundo sustrato. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, del ejemplo, el NADH es el que tiene que entrar primero y el piruvato es el que tiene que entrar después. Si primero entra el piruvato, no hay reacción, porque no se va a acomodar el sitio para el NADH. Entonces, por eso es ordenado y secuencial. También es secuencial, ¿por qué? Porque después de que ya la enzima hace la catálisis, tiene que salir primero el lactato y luego el NAD, no al contrario. ¿Ok? Entonces, ese es el primer modelo. Entonces, hay muchas enzimas de reacción que catalizan reacciones multisustrato, que su unión al sustrato y su catálisis se explica por este modelo. Hay otro modelo para otras enzimas que catalizan reacciones multisustrato y es el ordenado al azar. Entonces, miren este caso. La creatina más el ATP, esto es una reacción muy común en músculo, corazón y cerebro. ¿Listo? Creatina más ATP van a dar fosfato de creatina. ¿Y el fosfato de creatina quién es? Es una molécula que sirve como reserva de energía inmediata. Entonces, cuando tenemos algún susto, le echamos mano a esta fosfato de creatina y le pasamos, hacemos la reacción contraria. Si ven que esto es una reacción completamente reversible, le pasamos el fosfato al ADP y hacemos ATP y tenemos energía a la mano para poder resolver la solución por muy poquito tiempo. ¿Quién cataliza esta reacción? Ya se las había mencionado. Una enzima que se llama creatin fosfoquinasa. ¿Ya? Esta creatin fosfoquinasa, ¿sí? Hay, digamos, lo que llamamos isoenzimas, que son enzimas que catalizan la misma reacción, pero tienen diferente secuencia de aminoácidos. Entonces hay una creatin fosfoquinasa que tiene dos unidades, ambas igualitas MM. Hay otra que tiene dos unidades BB, la de MM está en músculo, la BB está en cerebro, y en corazón está 70% MM, pero hay un 30% de MB, o sea que la MB es específica de corazón y esa es la que utilizamos como marcador para hacer diagnóstico de infarto del miocardio. Bueno, pues eso es como un paréntesis aquí. Entonces, esta creatina fosfoquinasa, ¿cómo funciona? Tiene dos sustratos, la creatina y el ATP, o si lo miran al contrario, el fosfocreatina y el ADP. Entonces, el mecanismo que propone Cleland para esta enzima y otras que trabajan de la misma forma, este es el ejemplo, es ordenado y al azar. ¿Eso qué quiere decir? El hexágono y la línea horizontal me representan la enzima. Entonces, esto quiere decir que no importa cuál de los dos sustratos entre primero, da igual. Puede entrar primero el ATP al sitio activo, puede entrar primero la creatina para que se dé la reacción, que es lo que vemos aquí. O sea que esto implica que tiene un sitio activo todavía más flexible que el caso anterior. Después de que entraron los dos sustratos, se da la catálisis y entonces, ¿cuál de los dos productos salga primero? Tampoco interesa. ¿Listo? Entonces, una cosa es clara, porque es ordenado. Es ordenado porque si primero entró este, ¿sí? Entonces primero tiene que salir la fosfocreatina y luego el ADP. Pero si primero entró la creatina, entonces primero sale el ADP y luego la fosfocreatina. Por eso es ordenado y al azar porque no importa cuál de los dos entre primero. ¿Eso está claro?
Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. El tercer mecanismo que propone Cleland, pues de acuerdo a lo que se ha visto de algunas enzimas, es el mecanismo de ping-pong. ¿Ya? Entonces, esta reacción ya la hemos visto. Aspartato más alfa-cetoglutarato da origen a oxalacetato y glutamato. Aminoácido más cetoácido dan origen a cetoácido y aminoácido. ¿En qué consiste este mecanismo? Ping-pong. Esta enzima que trabaja aquí, y esto es una reacción completamente reversible, sería una transaminasa. ¿Qué transaminasa? Esta ya la estudiamos, pues al menos una parte. Se llama transaminasa glutámico oxaloacética. Entonces, ¿en qué consiste? La enzima está representada por la línea horizontal. Entonces, ping-pong, ¿por qué? Porque primero entra un sustrato, aspartato, y miren, sale el primer producto, oxaloacetato. Ahí. ¿Sí? Entró este, que es el aspartato, y sale el oxaloacetato. Pero la enzima se queda con un pedacito del aspartato. ¿Con qué se quedó la enzima? Con el grupo amino del aspartato. Inmediatamente esta enzima aquí quedó modificada. Y acuérdense que regla en la catálisis es que la enzima, como inició en la catálisis, tiene que terminar. Entonces, ahorita entra el segundo sustrato, que es el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? ¿Qué hace la enzima? Como la enzima se quedó con este grupo amino, agarra al alfa-cetoglutarato y le pega a ese grupo amino. E inmediatamente lo convierte en ¿quién? En el glutamato, que es el segundo producto que sale. Entonces, el PIN es que entra sustrato, sale producto, ese es el PIN. Y el PON es que entra segundo sustrato, sale segundo producto. Por eso es el mecanismo ping-pong, típico de las transaminasas y de otras enzimas, obviamente, pero digamos que las representantes que conocemos bien son las transaminasas. ¿Estamos hasta allí claros o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Hay enzimas a lo largo pues de todo esto que se fueron descubriendo y descubriendo enzimas y haciendo cinéticas y pues ajustando todo al mecanismo, al modelo de Michaelis-Menten. Resulta que empezaron a aparecer cinéticas enzimáticas que la de Michaelis-Menten, acuérdense que es una curva así. Pues empezaron a aparecer enzimas con este tipo de curvas, miren. En la cinética, en lo experimental. Entonces, bueno, y entonces ya no se ajustaban bien al modelo de Michaelis, porque esta curva, ¿qué es? Esta. ¿Qué tipo de curva es? ¿Una qué? ¿Es una sigmoidea? Es una sigmoide, ¿sí? Entonces, ya no es una hipérbole, sino una sigmoide. Entonces, hubo que plantear otro modelo para explicar la cinética de estas enzimas. Estas enzimas, ¿sí?, que las vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de regulación, se les llama enzimas alostéricas. Y hay unos modelos para explicar el funcionamiento de estas enzimas alostéricas diferentes, pues, al modelo de Michaelis-Menten. Entonces tengan ahí presente, la próxima semana que hablemos de regulación de la actividad enzimática, pues vamos a hablar de ellas. ¿Ok? Bueno, las enzimas, y esto es muy, muy importante, son susceptibles de inhibición. Y esta inhibición es necesaria, de inhibición y de activación, ¿no es cierto? Y esto es necesario ¿para qué? Para la regulación de la actividad enzimática. O sea, para inhibición para bajar la actividad y activación para aumentar la actividad. Y a eso es lo que llamamos regulación. Entonces, los mecanismos de inhibición también los hemos utilizado para el diseño de fármacos. Conociendo esto, entonces, se puede buscar una molécula que inhiba una enzima. De hecho, ya les había dicho que muchos de los fármacos que utilizamos para diferentes patologías, muchos funcionan inhibiendo a una determinada enzima o en su defecto a una proteína. ¿Estamos? Entonces esa inhibición se puede hacer de manera transitoria. De manera transitoria quiere decir de manera reversible.
Entonces a esa inhibición reversible la vamos a llamar inhibición no covalente, porque el inhibidor se une a la enzima de manera no covalente. ¿Listo? En esos mecanismos reversibles de inhibición están en la inhibición competitiva, la inhibición incompetitiva y la inhibición no competitiva. Aquí, ojo que la inhibición es transitoria por un tiempo y luego se puede retirar el inhibidor y la enzima vuelve y recupera su actividad. O sea que ese mecanismo es muy importante para la regulación. Pero también se puede dar una inhibición de manera irreversible. O sea, ahí sí se nos desgracia la enzima para toda la vida, porque se le pegó un inhibidor. ¿De qué forma? De forma covalente. ¿Sí? Entonces hay también mecanismos de inhibición irreversible. Entonces ahí tenemos el mecanismo de inhibición grupo específica, el mecanismo de análogos de sustratos, el inhibidor suicida y los análogos del estado de transición, que es una variante aquí de los análogos de sustrato. Entonces vamos a hablar de estos mecanismos. Primero hablemos de la inhibición competitiva. ¿Qué presupone la inhibición competitiva? Pues que hay una competencia, ¿no es cierto? ¿Quién compite con quién y por qué? Del inhibidor con el sustrato. El inhibidor compite con el sustrato. ¿Y por qué compiten? Porque son muy, pues va a actuar la enzima y no va a permitir que el sustrato se una a la enzima. O sea que sustrato e inhibidor entre sí, ¿qué características tienen que tener? ¿Se parecen en la forma? Exacto, deben de ser parecidos, o sea, deben ser análogos. ¿Sí? Deben ser moléculas similares. Miren, aquí está clarito con moñitos. La enzima es lo que está en amarillo. Miren el sustrato. Este es el sitio activo de la enzima y este sustrato, por su forma, ¿sí?, encaja perfecto ahí en ese sitio activo. Y miren el inhibidor competitivo. Es una molécula que también encaja en ese sitio activo, pero le falta la parte de arriba. Y entonces al meterse aquí, pues nos disminuye la posibilidad de que el sustrato se una. ¿Estamos? Entonces, que si cuando no hay inhibidor, ¿sí?, cada 10 segundos a 100 moléculas de enzima se le podían unir sin problema 200 moléculas de sustrato. Sin inhibidor. ¿Listo? Ahora resulta que vamos a poner las 200 moléculas de sustrato al mismo tiempo, las 100 moléculas de enzima, pero vamos a poner 100 moléculas de inhibidor también. ¿Vamos a tener la misma eficiencia catalítica? No. No sé, ¿Por qué no? porque el Porque inhibidor ocupa el espacio del sustrato. Entonces no Exacto, se porque puede ya vamos catalizar a el tener, sustrato con tanta. muy bien, porque ya vamos a tener quien le compita al sustrato. La enzima no va a estar disponible solamente para el sustrato, sino que va a estar disponible para el sustrato y para el inhibidor. Entonces, este sería el modelo. Entonces tenemos la enzima, ¿sí?, la enzima, el sustrato, nos forman complejo enzima-sustrato y esto puede trascender a enzima y productos si se unieron de la manera adecuada. Lo que ya conocemos, ¿sí o no? Pero ahorita le vamos a poner el inhibidor y entonces el inhibidor nos va también la enzima tiene que atender al sustrato y al inhibidor. Entonces nos pueden ir moléculas de enzima por acá, se nos forma el complejo enzima-inhibidor que no es catalítico, pero eventualmente el sustrato por concentración puede hacer, como esto es transitorio, entonces puede suceder que el sustrato desplace al inhibidor a medida que va aumentando pues la concentración de sustrato y se forme y tenemos enzima y producto. Entonces miren que
Más tardíamente, pero llegaríamos a la misma velocidad máxima. Esta es la velocidad máxima sin inhibidor. Si ponemos inhibidor, entonces ¿ustedes qué creen? ¿Llegamos a la misma velocidad máxima? Oli. Sí, pero en mayor tiempo, ¿no? Exacto, sí, pero necesitaríamos más tiempo. ¿Ok? Necesitaríamos más tiempo. Entonces podemos llegar a la misma velocidad máxima, pero vamos a necesitar más tiempo. Y eso depende de la cantidad de inhibidor que haya. A más poquito inhibidor, pues menos tiempo vamos a necesitar. A mayor inhibidor, más tiempo. Entonces, pregunto, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿la afinidad de la enzima por el sustrato cambia? No. La afinidad de la enzima por el sustrato no cambia. ¿Estamos? Porque igual el sitio activo de la enzima sigue siendo igualito y el sustrato se une o se une. Si está el inhibidor o no, pues de todas maneras se va a unir. Pero la velocidad máxima, perdón, no, la afinidad de la enzima por el sustrato sí cambia, ¿no? ¿Por qué razón sí cambia? Porque pues, la enzima tiene que o allá atender al sustrato y al inhibidor. Entonces, la afinidad sí se nos va a ver afectada. ¿La velocidad se nos va a ver afectada? Sí. La velocidad no se nos va a ver afectada. ¿Por qué? Porque el proceso al final termina llegando a la misma velocidad máxima. Se demora más tiempo, pero llega a la misma velocidad máxima. Y entonces es lo que tenemos aquí, miren. Profe, ¿pero se necesitaría más sustrato o no? No, se necesitaría más tiempo. ¿Sí? Entonces miren que esta, el negro, es sin inhibidor. Aquí, si echamos, ¿sí?, una unidad de inhibidor. Entonces, miren que nos baja aquí, pero si esta curva la continuamos, ahí donde está. Si esta curva la continuamos, miren lo que sucede. Esta curva se uniría por acá. Lo mismo si echamos 5 unidades de inhibidor, entonces se va a demorar más en llegar. Y 10 unidades de inhibidor, entonces va a llegar por acá. Pero estas curvas al final se encuentran, o sea que proporcionalmente a la cantidad de inhibidor, lo que va a pasar es que vamos a llegar a la velocidad máxima, pero en mayor tiempo. ¿Listo? O sea que se nos disminuye un poquito la aceleración, pero la velocidad máxima no nos va a cambiar al final. Pero lo que sí nos va a cambiar es la KM. Entonces miremos la KM. Entonces, aquí podemos calcular KM. ¿Cómo podríamos calcular KM aquí para la gráfica que está en negro? Hola. La mitad de la velocidad máxima. Claro, la velocidad máxima, entonces digamos que fue 100, ¿sí o no? ¿Sí? 100. Entonces, ¿la mitad de 100 cuánto es? 50. Entonces, cuando estamos a 50, se cumple que estamos en la KM. Entonces, volamos aquí. ¿Listo? Esa es la KM para la gráfica en negro. ¿Qué valor de allí? Pues no sabemos, pues porque no tenemos aquí la escala, pero hay. Ahora, cuando hay una unidad de inhibidor, la velocidad máxima, como llega a la misma velocidad máxima, sigue siendo 100. Entonces, 50 aquí. ¿Sí o no? Entonces, extrapolamos aquí y miren dónde nos da. Para la tercera, cuando hay 5 de inhibidor, la velocidad máxima va a ser 100. Entonces, 50 aquí. Entonces, miren en la tercera, la KM donde nos da. Y cuando hay 10 de inhibidor, ¿sí? Entonces, la velocidad máxima, como llegan a la misma velocidad máxima, entonces, ¿cuándo es la KM menor? Cuando no hay inhibidor.
A medida que vamos aumentando la cantidad de inhibidor, la KM se nos va aumentando, obviamente, porque el inhibidor está compitiendo con el sustrato por la enzima. ¿Estamos o no? Profe, pero entonces ahí se va a necesitar más sustrato. Claro, para poder, si tú quieres que ocurra más rápido la reacción, pues lógicamente tendrías que aplicar más sustrato. Y de eso se trata la inhibición. Entonces, cuando necesitamos frenar una ruta metabólica, entonces el inhibidor me secuestra moléculas de enzima, entonces hay menos enzima disponible para el sustrato, y entonces, ¿qué pasa con esa ruta metabólica? Pues disminuye la actividad. O, más fácil, muchos de los fármacos actúan como inhibidores competitivos. ¿Sí me comprende? Entonces me bloquean a las enzimas. ¿Vale? Si hacemos, Profe, entonces, o sea, en cuanto más inhibidor hay, más cae. aquí está gráficamente demostrado, Isabela. Entre más cantidad de inhibidor aumentes, mayor va a ser la KM. ¿Y por qué? Pues porque la enzima ya, si hay 200 de sustrato y 100 de inhibidor, pues la enzima se tiene que repetir entre 200 y 100. Pero si hay 200 de sustrato y hay 200 de inhibidor, va a ser más fácil para la enzima coger sustrato en esta situación que en esta. Isabela. ¿No? ¿En cuál de las dos situaciones es más fácil que coja sustrato? ¿En la de arriba, 200, 100, o en la de abajo, 200, 200? En la de arriba, por Es lo más que no fácil. está. Si pones más inhibidor, pues va a ser más difícil. Si pones 200, 300, entonces va a ser más difícil. Entonces, si la enzima no puede coger sustrato, entonces, ¿qué pasa con la KM? Pues aumenta. Aumenta la KM, o sea, disminuye la afinidad. ¿Ahora sí les queda claro o no? Sí, gracias. Profe, yo tengo una pregunta aparte. Dime. Es con esa gráfica. Es que, ¿En o esta sea, gráfica? sí, con esa de las ecuaciones. Ok. Con eh, el hecho de que sea no covalente significa que el inhibidor en algún punto va a soltar a la enzima, o es que como hay más cantidad de sustrato, ya el inhibidor no puede coger las enzimas. Acuérdate que estamos en el mundo de las soluciones. Entonces, acuérdate que cuando tenemos reacciones reversibles, ¿sí? A más B nos dan C más D, y esto es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Al final, ¿esto llega a qué? Alejandro. Profe, llega a lo mismo. ¿Llega a lo mismo? No. O sea, lo mismo no es respuesta. O sea, A más B, ¿A qué llega? Esto lo utilizamos a para un definir equilibrio. qué concepto. Cuando las uniones son no covalentes, ¿qué quiere decir eso? Que la unión es transitoria, porque no está fijo de manera, no está fijo por toda la vida, pues, de manera irreversible. Es reversible. Hola, hubo un pequeño... ¿Me están oyendo? Sí, Hola, profe, sí. Hola, profe, Hubo un sí. pequeño... no, un momentico que me sacó esto, pero ya volví a entrar. Entonces, Alejandro, como se establece equilibrio, quiere decir que la unión no covalente nos está diciendo de que así como se pega el inhibidor, también se puede despegar. ¿Estamos? Si se despega y hay bastante sustrato, pues lo más seguro es que la enzima vuelva a coger inhibidor o sustrato. sustrato.
El que haya en mayor cantidad, ¿no es cierto? Si entonces hay mayor cantidad de sustrato. Entonces, por esa razón es que llegamos a la misma velocidad máxima, porque eventualmente todas las moléculas de sustrato van a terminar entrando a la enzima y siendo convertidas a productos, pero vamos a necesitar mayor tiempo. ¿Cuánto tiempo más necesitemos? Depende de la cantidad de inhibidor que haya. A mayor cantidad de inhibidor, pues mayor cantidad de tiempo se tiene que dar. Entonces, por esa razón, como se los muestro aquí gráficamente, es que las KMs, entre más inhibidor haya, se me aumentan. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, si hacemos un doble recíproco, ¿sí? La ecuación de la gráfica de línea de Auerburg, entonces lo que vamos a ver es esto. Esta es la gráfica con el inhibidor, la roja, y esta es la gráfica sin el inhibidor. Entonces, miren esto. Estas dos gráficas se unen aquí, en el mismo punto, en el eje Y. Y el eje Y, esa unión en ese punto, en el eje intersecto, en el eje Y, ¿me representaba qué? ¿Un medio de la velocidad máxima? El inverso de la velocidad máxima. ¿Sí? O sea, la velocidad máxima. Entonces, si se intersectan las dos gráficas en el mismo punto, en el eje Y, ¿eso qué quiere decir? Que tienen la misma velocidad máxima. Exactamente, la velocidad máxima es la misma. Pero miren el intersecto en el eje X. Está en este punto y está en este punto. En el eje X, entonces, ¿qué nos representaba este intersecto? ¿El tiempo? No, ¿cuál tiempo? Era el inverso de la KM. El inverso negativo de la KM, o sea, la KM, porque esto lo podemos pues convertir matemáticamente, o sea, la KM. ¿Y la KM nos determina qué? La afinidad. Pregunto. ¿Cuál número es más grande? ¿Este número o este? El de la derecha. Este número, el más cercano a 0, es más grande. O sea, ¿cuál de estas dos KMs es mayor? ¿La roja o la negra? La negra, profe. ¿Cuál de esas dos KMs es mayor? La roja. La roja, ¿no, profe? La Porque roja, como la tiene más inhibidor. cercana a 0, porque estos son números negativos. KM alta. Afinidad. Baja. O sea, cuando hay inhibidor, la afinidad de la enzima por el sustrato disminuye. Sin inhibidor, la afinidad de la enzima por el sustrato es mayor. Por ende, la KM menor. Por eso se nos aumenta la KM y se nos disminuye la afinidad. ¿Ahora sí está claro? Sí. Profe, ¿te puedo devolver un segundo a la otra edición? ¿Cómo, Santiago? ¿Te puedes devolver un segundo a la otra diapositiva, por favor? ¿Listo? Gracias. Entonces vamos a verle una practicidad a esto. Miren estas dos moléculas. ¿Son iguales? No, No, ¿por qué no? porque hay un grupo amino ahí donde está el grupo, ¿Qué grupo es ese, este? no sé si es carbonilo. Un grupo ceto, sí, está bien, carbonilo. Y acá hay un grupo amino. Esa es una primera diferencia. ¿Qué otra diferencia encuentran? El nitrógeno está unido a un hidrógeno y abajo está unido a un H3C. Exactamente. Entonces, ¿se demoraron en encontrar las diferencias?
¿O no? No mucho. No mucho. ¿Tú crees que no te demoraste mucho en encontrar las diferencias, Alejandro? Te demoraste muchísimo. La enzima no se da cuenta. La enzima no se da cuenta, ¿ya? Entonces, hay una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa normalmente participa en la síntesis de la timina. Entonces ella agarra al dihidrofolato, ¿sí? Y lo convierte en otra sustancia que se llama tetrahidrofolato. Y ese tetrahidrofolato le dona un grupo metilo al uracilo y lo convierte en timina. Y el nucleótido de timina es necesario para poder hacer DNA. Eso es lo que sucede normalmente. Resulta que cuando una persona tiene cáncer o tiene problemas inflamatorios, se le da este fármaco, el metotrexate. La enzima dihidrofolato reductasa no diferencia entre metotrexate y dihidrofolato y agarra el metotrexate. Cuando agarra el metotrexate, pues ¿qué pasa? Se inhibe la enzima. Si se inhibe la enzima, no se forma tetrahidrofolato. Si no se forma tetrahidrofolato, no se metila al uracilo y no se convierte en timina. Y si no se convierte en timina, entonces no hay nucleótido de timina. Y resulta que la célula, cuando va a dividir su DNA, o sea, va a hacer replicación, necesita que estén los 4 nucleótidos en igualdad de concentraciones. Si no hay nucleótido de timina, no se puede duplicar el DNA y por ende la célula no se puede dividir y por ende esto es un anticancerígeno. O antiinflamatorio también. ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismo hay aquí? Inhibición competitiva. Inhibición competitiva. Profe, una pregunta. Este es el sustrato, ya te doy la palabra. Y este es el inhibidor. ¿Ahora sí le encuentran sentido a la cosa o no? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿cómo funciona como antiinflamatorio? Por lo mismo, porque cuando hay un proceso inflamatorio, entonces aumenta la cantidad de linfocitos y de macrófagos y de neutrófilos, todas estas células, los leucocitos, pues. Entonces hace el mismo efecto. No les permite replicarse. Entonces no hacen mitosis, entonces disminuyen las células de defensa y entonces, lógicamente, la reacción inflamatoria disminuye. Gracias, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, inhibición competitiva. Importantísima esa inhibición competitiva. Ténganla bien presente, porfa, porque eso les va a permitir en la vida y en su formación como médicos entender muchas cosas. Inhibición incompetitiva. Aquí necesito que estén bien concentrados. O sea que si se están durmiendo por el calor, hagan café, alguna cosa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? El inhibidor ahora sí no se parece en nada al sustrato. Y tampoco le interesa meterse al sitio activo. Este inhibidor, de hecho, lo que prefiere es unirse al complejo enzima-sustrato. Es como medio marrullero. Deja que la enzima se una al sustrato, pero antes que la enzima convierta el sustrato en producto, él llega y ¡pum! Se pega al complejo enzima-sustrato, que sería todo esto que voy a señalar. Todo esto del complejo enzima-sustrato. Y cuando él se pega aquí, entonces ajusta de tal manera el sustrato allí que la enzima no lo puede transformar a producto. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Si tenemos la reacción sin inhibidor versus la reacción con inhibidor, ¿qué va a pasar con la velocidad máxima? ¿Se va a llegar a la misma velocidad máxima cuando hay inhibidor? No. No se va a llegar a la velocidad máxima cuando hay inhibidor. Y con la KM,
Bueno, espérense, lo explico porque esa no es tan sencilla. Entonces, este Pues, sería... pero una cosita, espérate. Cuando se pegaba el inhibidor al complejo enzima-sustrato, ¿no dejaba que el sustrato hiciera su acción sobre la enzima? No, el sustrato nunca hace ninguna acción sobre la enzima, partamos de allí. La enzima es la que hace acción sobre el sustrato. Entonces, Ok, cuando él se pega ahí, estabiliza el complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato, para poder que haya catálisis, tiene que ser, ¿qué? Transitorio. Para poder que pase de complejo enzima-sustrato a complejo enzima-producto. ¿Estamos? Cuando se une el inhibidor, esto se nos vuelve un complejo ya no transitorio, sino un complejo estable. Y al ser un complejo estable, pues no hay catálisis. Entonces, por eso te digo, la velocidad definitivamente nos va a cambiar. Entonces, miremoslo aquí. Enzima más inhibidor, ¿sí? Llega el sustrato. Miren que el inhibidor, si está la enzima sola, no le interesa. Él deja que se forme el complejo enzima-sustrato. Y ahora sí se le pega al complejo enzima-sustrato y secuestra, digamos, moléculas de complejo enzima-sustrato. Lógicamente, esto es transitorio, por eso la doble flecha, ¿no? Esto es reversible, porque estamos, acuérdense que en inhibición reversible. Pero termina estos complejos ESI, ¿sí? Dejando de ser catalíticos y entonces la cantidad de producto que vamos a obtener en el tiempo pues va a ser menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la velocidad nos va a variar. Entonces, miren aquí, esta gráfica en negro es sin inhibidor. Miren la gráfica verde cuando una unidad de inhibidor. Entonces, ¿sí ven? Este ya llegó aquí a la velocidad máxima. ¿Ya? Y miren, cuando hay 5 unidades, ya llegó a la velocidad máxima. Cuando hay 10 unidades de inhibidor, ya llegó a la unidad máxima, a la velocidad máxima. O sea, estas gráficas, a diferencia de las que veíamos acá, que se podían encontrar en el tiempo, ¿sí? Que estas van como creciendo. ¿Sí? Miren que esta de acá está completamente plana, o sea, ya se llegó a la velocidad máxima. Entonces, primera conclusión. En el inhibidor incompetitivo, la velocidad máxima cambia. ¿Listo? Ahora hablemos de la KM. La KM, canónicamente de lo que conocemos nosotros de la KM, si el inhibidor no está interfiriendo con la unión de la enzima y el sustrato, uno, ¿qué espera? Pues la KM va a ser la misma, ¿sí o no? Porque el inhibidor no interfiere con la unión de la enzima y el sustrato. Pero cuando hacemos los cálculos, resulta que nos dan KMs más bajas. Y miremoslo aquí. Miren, en esta gráfica de acá, ¿sí? Aquí se saca la KM. Aquí tomaron velocidad máxima como 80. Bueno, listo. 80, 40 sería la mitad de la velocidad máxima y esta sería la KM. Ahora miren con uno de inhibidor. Entonces se toma 40 como la velocidad máxima, 20 sería, ¿sí? La mitad de la velocidad máxima. Miren que la KM da por acá, más chiquita. Si tomamos con 10 con 5 de inhibidor, entonces la velocidad máxima es como 10, o sea que sería como 5, entonces esto nos da como más acá. Y con esta pues nos va a dar casi que en 0. O sea, a esto le vamos a llamar la KM aparente, que es lo que estamos viendo en la gráfica. Pareciera que la KM disminuye. Pero ¿por qué parece que la KM disminuye en la presencia del inhibidor? Porque se nos va formando complejo. Es como si en el estado estacionario, acuérdense, complejo enzima sustrato, aquí abrimos un rotico para que esto permaneciera constante. Es como si le abriéramos otro rotico por acá, que sería este de acá. Entonces, ¿qué va a pasar con este volumen? Si abrimos un tercer rotico por acá, ya teníamos aquí la compensación pues de la cantidad de agua que entraba, era la misma que salía por aquí, ¿sí o no? Y ahorita entonces llegamos y le abrimos un rotico por acá. ¿Qué pasa con el complejo enzima sustrato? ¿Me están oyendo o no?
El volumen aquí se permanece a este nivel. No, No, profe, comienza a bajar. Empieza a bajar. Entonces, eso es lo que vemos aparentemente como si la KM disminuyera. Pero es porque por desplazamiento del equilibrio, porque si se me va para acá, entonces el equilibrio que estaba establecido aquí se desplaza hacia este lado, entonces es como si la enzima agarrara más sustrato, pero no hay tal en la realidad, pero la KM aparente nos cambia. O sea que gráficamente nos cambia la KM y nos cambia la velocidad. ¿Estamos claros en eso? Contésteme en algo, dígame, no entendí un carajo, o dígame, no entendí, pero contésteme en algo. Sí, Profe, profe. pues yo en realidad no entendí cómo así que la KM disminuye y la velocidad máxima también disminuye, pero en la Exactamente. gráfica. Exactamente. La KM disminuye, ¿por qué? Porque como se está yendo para acá, entonces si abriste roto aquí, ¿esto me lo entiendes? Sí, señor. Entonces tú abriste un roto aquí y el nivel tenías que mantenerlo aquí, entonces al abrir roto acá, ese nivel empieza a disminuirse. ¿Qué tendrías que hacer para volverlo a llevar acá? Tapar el roto que se No agregó. puedes tapar el roto. Echarle más agua. Exactamente, le echas más agua, se desplaza el equilibrio hacia acá. Eso es lo que hace ver en la gráfica como si la KM aumentara, porque al echarle más agua, ¿qué es lo que estás haciendo? Poniendo más enzima Aumentando. con sustrato. Ahora sí, Bueno. Sí, gracias, profe. listo, Laura. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, Lo que, dime, o sea, que Isabela. lo que ahorita le explicaste a Laura es como que pareciera que la KM aumenta, pero pues en realidad... Es un desplazamiento del equilibrio. Ujú. Ok, sí, ya, gracias. ¿Listo? Por eso se le dice KM aparente, porque es lo que estamos viendo gráficamente. Entonces, como decía Laura ahorita, pues que no entiendo, ¿cómo así que si hay un inhibidor y eso en vez de aumentar la KM me la disminuye? ¿Cómo es eso? Es aparente y es por esa razón. ¿Estamos? Sí, profe. Pero entonces la KM realmente aumenta. Realmente la KM permanece igual. Permanecería igual, pero en el modelo se ve como si disminuyera. Entonces, pues tenemos que hacerlo como dice el modelo, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a encontrar si hacemos un doble recíproco es, miren, esta es la gráfica con inhibidor, porque escogí exactamente el mismo color. Esta es con inhibidor y esta es sin inhibidor. Entonces miren que se intersectan en puntos diferentes en el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos cambia la velocidad máxima, ¿sí? Se hace menor cuando hay inhibidor. Y pues se intersectan también en puntos diferentes en el eje X. Entonces también nos cambia la KM. Y aparentemente, si ven, que ¿cuál de estos dos números es menor? ¿El rojo o el negro? El rojo. El ¿Cuál es rojo. menor? Menor. ¿El rojo o el negro? El rojo es menor. Rojo. El El rojo. rojo es menor. O sea que nos estaría diciendo esto gráficamente que la KM disminuye, por ende la afinidad se hace ¿qué? Mayor. Se hace mayor, ¿no es cierto? Pero vuelvo y les repito, no es que se haga mayor la afinidad, sí, sino que lo que hay es un desplazamiento del equilibrio, porque se nos va formando este complejo. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Perfecto. Por último, de los reversibles, el inhibidor no competitivo o la inhibición no competitiva. ¿Listo? ¿Qué pasa en esa inhibición no competitiva? Entonces, aquí lo que sucede es que el inhibidor, como en el caso anterior, se va a unir en un sitio diferente al sitio activo. ¿Listo? Se une en un sitio diferente al sitio activo y deja que se una al sustrato. Pero no lo deja que se una correctamente. ¿Sí ven cómo era que se tenía que unir el sustrato? ¿Cómo tenía que quedar?
Bien ajustadito ahí, ¿sí o no? Acá no, miren, no alcanza a hacer todos estos contactos. Entonces, pero se pega al sitio activo. ¿Estamos? Entonces, si eso sucede, si se pega el sustrato de todas maneras al sitio activo, así no sea de la manera apropiada, entonces, ¿qué va a pasar con la KM? Aumenta. Se está pegando al sitio activo. Disminuye. Se está pegando al sitio activo. Ya dijiste dos opciones. Pero si se pegan, no hay más afinidad. Se está pegando como se pega normalmente. O sea, se está Es pegando al igual. sitio activo. Lo que pasa es que no es de la forma correcta, pero se está pegando de todas maneras. Entonces, ¿la KM qué le pasa? Pues nada. Nada. La KM permanece igual. Pero como él no puede hacer los contactos que tenía que hacer con los aminoácidos del sitio activos, ¿habrá catálisis? No, No. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? disminuye. Pues no hay. Disminuye porque, pues, no sé. Entonces, este es el modelo para explicar esto. Mire. Enzima más sustrato da complejo enzima sustrato. Esto, si no se une el inhibidor, pues va a darnos enzima y producto. Pero cuando hay inhibidor, entonces miren, el inhibidor se puede unir a la enzima. Y el inhibidor que permite que el sustrato se una, pero no de la manera correcta. Entonces se nos forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Y también se puede pegar al complejo enzima-sustrato. Esto que iba ya para acá, entonces se pegó el inhibidor y entonces lo desconfigura al sustrato, lo deja todavía en el sitio activo, pero ya no haciendo los contactos, entonces se forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Y entonces esto. Aquí no hay desplazamiento de equilibrio porque él se puede unir o a la enzima o al complejo enzima-sustrato. Lo que sí es cierto es que no va a haber, la catálisis se nos va a disminuir. Entonces, por eso miren que también son gráficas que no se van a encontrar en el tiempo a medida que vamos aumentando la cantidad de inhibidor. ¿Sí? Esas gráficas no se encuentran en el tiempo, pero las KM sí permanecen iguales. Podemos hacer el cálculo aquí de las KM. Miren, si aquí ponemos 80 y aquí 40, ¿sí? Esta sería la KM. Si aquí ponemos que es 40, 20, ¿sí ven? ¿Dónde da la KM? Ahí mismo, no tuve ni que extrapolarla. Si aquí ponemos que la velocidad máxima fue 10 y esto es 5, miren dónde está la KM. Y si ponemos que aquí fue 5, entonces la KM también daría igual. Entonces la KM no nos cambia, pero sí nos cambia la Bmax. Y ahí está. Al hacer el doble recíproco, entonces el intersecto en Y es diferente para la cinética sin inhibidor y con inhibidor, pero el intersecto en el eje Y es exactamente el mismo, ¿no? Entonces la KM, la misma, la BM, la velocidad máxima, disminuye. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces estos son los inhibidores reversibles. Esos inhibidores reversibles tenganlos presentes porque, como les digo, muchos de los fármacos actúan de esa manera y además de eso, cuando hablemos de regulación enzimática, pues tenemos que tener claro ese concepto. Estos son venenos, básicamente venenos que estamos expuestos a ellos y también tienen que conocer ustedes esto. ¿Sí? Entonces los venenos actúan como inhibidores irreversibles. O sea, ¿qué quiere decir irreversibles? Que se unen covalentemente a la enzima y nos la desgracian para toda la vida. Esa molécula de enzima ya no la vamos a poder recuperar de ninguna manera. Entonces, tenemos los inhibidores grupo específicos. ¿A qué se refiere grupo específico? Son inhibidores que van a atacar un grupo particular de la enzima. Y se pegan allí y ya esa enzima, esa molécula de enzima no sigue sirviendo. Entonces, miren, este DIF, que es uno de esos insecticidas que les decía ahora, los órganos halogenados. Entonces, miren, es un órgano fósforo fluorado, ¿sí? Fósforo, porque aquí tiene fósforo y aquí tiene flúor.
el DIF. Entonces este DIF, esto amarillo me está representando ¿a quién? El sitio activo de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa tiene aquí un grupo hidroxilo en esa serina, un grupo hidroxilo de esa serina, que es necesario para la catálisis. Pues resulta que si hay DIF en el medio, el DIF, miren, como el flúor es tan reactivo, miren lo que hace el flúor. Se lleva de aquí un protón y se forma un enlace covalente entre el DIF y el DIP, ya no es DIF, sino DIP porque se fue el flúor, y el oxígeno. Y entonces ya, si bien el sustrato, o sea, la acetilcolina aquí, no va a poder entrar y esa enzima ya no funciona. Ni para qué hacerle cinética. ¿Estamos? No, profe, no entendí. Este grupo hidroxilo es necesario para que la acetilcolinesterasa agarre a acetilcolina. Esta reacción ya se las había explicado y la convierta en colina y acetato. ¿Estamos? Y lo que está representado aquí en la línea amarilla es el sitio activo de la acetilcolinesterasa, o sea, donde va a entrar la acetilcolina y ella le va a hacer esto. ¿Estamos claros allí? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Llegó esta sustancia, el DIF, que es el inhibidor. Ese inhibidor, como tú ves, aquí tiene flúor. El flúor, en la tabla periódica, ¿quién es? ¿Es electronegativo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, profe, sigue. No, Santiago, dilo, lo que dijiste, tranquilo. Aquí no se dicen bobadas, muy poquito. Sí, es el más electronegativo, ¿no? Es el elemento más electronegativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tender a traer más electrones. Exactamente. Entonces llegó este señor aquí y aquí hay un OH. Este señor llega ahí, se lleva de aquí los electrones. Miren, sale negativo y además de eso con un protón. Entonces el oxígeno llega y ataca al fósforo y se me forma un enlace covalente entre el fósforo y el oxígeno. O sea que este DIP, porque ya se fue el flúor, ya no es DIF, queda pegado aquí covalentemente. Ahora llegó aquí esta señora es la acetilcolina. Viene a que la conviertan en colina y acetato. ¿Se puede? No, porque ya se ocupó el espacio. Exactamente. ¿Esto es transitorio? No, ¿Por qué no es transitorio? Porque son enlaces covalentes, ¿no? Exactamente, porque es un enlace covalente. ¿Ahora sí está claro? sí, profe. Sí, profe. Para los que no les ha quedado claro todavía, otro ejemplo. Esta enzima, ¿sí? En su sitio activo tiene un grupo tiol. ¿Listo? Y entonces esta enzima, para poder, utiliza ese grupo tiol para poder hacer catálisis. Miren, si llega esta señora, que es la yodacetamida, que tiene aquí un átomo de yodo. El yodo es también otro Profe, halón filoso. Dime. ¿esa iodacetamina sería el grupo específico? El inhibidor, claro. El inhibidor. Grupo específico. ¿Por qué grupo específico? Porque va a atacar específicamente al grupo tiol. Ahora sí. Así como en el caso del DIF, que atacaba específicamente al grupo hidroxilo. ¿Estamos o no? Profe, pero Sí, solo se da en grupos funcionales. Claro, solamente se da en grupos funcionales. Claro que sí. Vale. Ok. Entonces, ataca aquí, bloquea esta cisteína. Cuando llega el sustrato de esta enzima, que necesita de esa cisteína para poder ser transformado, ¿lo va a poder transformar la enzima? no. No, porque ya aquí está esto y el sustrato no puede estar allí. Ok, esos son inhibidores irreversibles, grupo específicos.
Ahora, los inhibidores irreversibles, análogos de sustrato. ¿Ok? ¿Qué quiere decir análogos de sustrato? ¿Que se parecen al sustrato, profe? Que se parecen al sustrato. Entonces, si el inhibidor se parece al sustrato, la enzima, ¿qué hace? Lo coge, pues se le pega. Se le pega pensando la enzima que es el sustrato. ¿Estamos o no? Entonces, miren, este es el caso de nuestra amiga la quimotripsina. La quimotripsina, ya se las he mencionado antes, es una proteasa, rompe entonces enlaces peptídicos. Para ella romper los enlaces peptídicos en su sitio activo tiene esta histidina 57. El sustrato normal de la quimotripsina es un enlace peptídico, como lo vemos aquí, un péptido, una proteína, pues. O sea, esto tapa acá largo y este tapa acá largo, puros enlaces peptídicos. Y este es un enlace, el sustrato normal de la quimotripsina, por el cual tiene bastante especificidad, es un enlace peptídico, como lo vemos aquí, en donde uno de los aminoácidos que esté aportando para ese enlace peptídico sea un aromático, preferencialmente fenilalanina o tirosina. ¿Estamos? Sí. Listo. Eso es lo que ella normalmente hace. Entonces, entra esta sustancia, este péptido al sitio activo y ella con su histidina la rompe, o sea, lo que hace es romper aquí y se me separan dos péptidos. Ok. Ahora tenemos esta sustancia. El tosilfenilalanina clorometilcetona, más conocido como TPCK. Miren bien al fenilalanina metilcetona. ¿Sí? Tiene todo esto, es una cosa rara. Pero miren lo que tiene aquí. ¿Sí? NH y acá el grupo Z. Y un grupo bencil o fenil aquí. Entonces la enzima confunde a este señor con este señor. ¿Son parecidos o no? Sí. En esta parte, pues no me van a decir, porque esto de acá, pues no, pero en esta parte son parecidos. Entonces la enzima lo confunde, pues la enzima no es un ente que tenga ojos, sino que esta sustancia por aquí se puede meter al sitio activo. Y entonces la enzima cree que es eso, y cuando entra ese TPSK, esa histidina 57, pensando que es el sustrato original, el péptido, trata de catalizarlo y lo que hace es romper aquí, y entonces queda la enzima unida a este grupo de acá, del inhibidor, y ya, enlace covalente, y hasta allí fue la enzima. ¿Estamos? Entonces esto es un inhibidor análogo de sustrato. Irreversible. ¿Te puedes devolver un segundito, por favor? Eso ya, gracias. Profe, pero entonces en ese sería solo por el grupo aromático. Sí, claro, que le parece y encaja perfectamente su sitio activo. Otro ejemplo, pues, de análogo de sustrato para los que no hayan entendido. Entonces, nuestra amiga la triosa fosfato isomerasa, que es una de las enzimas perfectas. La triosa fosfato isomerasa se encarga de catalizar ¿cuál reacción? Ella agarra gliceraldehído 3-fosfato y lo convierte en dihidroxiacetona fosfato. Y esto es reversible. ¿Estamos? Entonces, resulta que voy a volver a pintar aquí la estructura de la dihidroxiacetona.
Esta sería la dihidroxiacetona fosfato. Resulta que cuando el sustrato es la dihidroxiacetona fosfato, miren lo que sucede. Esto se parece a esto. Acuérdense que esto quiere decir que aquí hay un carbono y esto quiere decir que aquí hay un carbono. Estoy esperando la respuesta. Sí, profe. Claro que se parecen. Entonces, si están los dos y este es el que entra al sitio activo, pues la enzima lo toma. Y resulta que aquí hay un bromo. Y el bromo es de los halógenos. Y los halógenos son electronegativos. Entonces, el bromo, ¿qué hace? Se roba un electrón de aquí, si lo ven, y forma un enlace covalente aquí entre el grupo y el glutámico de la enzima. ¿Sí? Se forma un enlace éster aquí y la enzima queda totalmente inactiva. Y es porque el inhibidor se parece al sustrato original. Está el caso de los inhibidores suicidas. Aquí hay que aclarar una cosa. El suicida no es el inhibidor. La suicida es la enzima. O sea, lo que hace el inhibidor es que la enzima misma se suicide. Entonces, este es uno de esos inhibidores suicidas, el de frenil. ¿Cómo funciona esto? Resulta que la enzima tiene, en este caso, pues en el ejemplo, tiene en su sitio activo este grupo prostético, la flavina. Y llega esta sustancia, el NN-dimetilproparilamina. Es una sustancia que no le hace daño realmente a la enzima. Pero la enzima, a través de este grupo de flavina, lo convierte en un compuesto que ahora sí es tóxico para la enzima y se une covalentemente allí. Y la enzima queda entonces modificada en su grupo prostético y entonces ya no puede hacer la catálisis. O sea, si la enzima no actuara sobre esta sustancia, no la convertiría entonces en el inhibidor. Por eso se habla de inhibición suicida. ¿Quién es la suicida? La enzima. Hay varios casos de venenos que actúan de esa manera. Profe, o sea que ahí la enzima es la que actúa sobre el inhibidor. Ajá, y no el inhibidor. Y después este inhibidor se le va a pegar, entonces pues ya no Sí, puede ella hacer lo nada. convierte en una, es una cosa que no es tóxica para la enzima, no es dañina, pero ella lo convierte en algo tóxico, en el afán de catalizarlo. ¿Listo? Profe, no, a mí no me quedó tan claro la suicida. O sea, no sé si hay otro ejemplo. Bueno, tú llegas a una cafetería y llevas tu celular. Y te sientas ahí en la cafetería, en la mesa de enseguida, hay un señor normal, no tiene pinta de ladrón, pero tú dejas el celular allí, un iPhone 12, lo dejas allí y te vas. ¿Qué crees que haga el señor? Pues cogerlo. Cogerlo. ¿Y crees que te lo entregue? Lo más probable es que no. Entonces, ¿quién fue la suicida? Yo, por dejarlo ahí. Exactamente. Esa misma lógica aplícala aquí. Llegó esta sustancia que no le hace daño a la enzima. Y la enzima es la que la convierte en el inhibidor. O sea, es como que la enzima llega a una sustancia y la enzima la altera. La altera y la convierte en la sustancia que le hace inhibidora. daño. Exactamente. Ah, gracias. ¿Está claro para todos? Contésteme. Sí, profe. Sí, profe. Por mi parte, sí. Ok. Bueno. Este es el último caso. ¿Sí? Los análogos, bueno, esto está dentro de los análogos del sustrato, pero este ya no es análogo del sustrato, sino del estado de transición.
Entre el sustrato y el estado de transición del sustrato, ¿qué le gusta más a la enzima? ¿El sustrato? Profe, yo diría que el estado de transición. Claro, porque ¿qué es lo que hace una enzima? El Pues truquito que les dije de las enzimas, que es un secreto aquí a voces entre nosotros. acercar el sustrato al estado de transición para que se convierta en producto, ¿no? Estabilizar el estado de transición del sustrato, exacto, en otras palabras. Entonces, ¿qué le gusta más a la enzima, el sustrato o el estado de transición? El que esté más cerca. Ah, porque le toca hacer menos trabajo, ¿cierto? Claro, le toca hacer menos trabajo, gasta menos energía, utiliza menos energía, entonces le gusta más el estado de transición. ¿Estamos? Bueno, entonces miren este ejemplo. Esta señora es la L-prolina, que normalmente hay una prolil isomerasa que nos convierte la L-prolina en D-prolina. O viceversa, miren que es una reacción reversible. El estado de transición para pasar de uno al otro, ¿sí ven la diferencia entre el uno y el otro o no? Aquí el carboxilo está en el mismo plano, perdón, aquí el hidrógeno está hacia atrás y aquí el hidrógeno está hacia adelante. En el proceso de transformar este en este, lo que se hace es que la molécula queda plana, se vuelve, en vez de deja de ser tridimensional y se vuelve plana. Y este es el estado de transición del sustrato. Y la enzima hace la catálisis. Resulta que esta molécula, que no es un aminoácido de las proteínas, es una molécula cualquiera, ¿sí? El ácido carboxílico 2-pirrólico es también una molécula plana y se parece a este. Entonces, si se echa este en el donde está la enzima cree que este es el estado de transición y lo agarra. Y al agarrarlo, se bloquea. ¿Por qué? Miren que este tiene dobles enlaces aquí y este de acá no los tiene. Y de esa manera, entonces, se bloquea la enzima de manera también irreversible. ¿Listo? Entonces, es un caso también de inhibición irreversible. Ok. No hemos terminado todavía con esta parte. Porque les había dicho que habían unos factores de los cuales depende la cinética enzimática, y eso aplica tanto para inhibición como para... ¿Cuáles son esos factores de los cuales depende la cinética de una enzima? Concentración de sustrato. ¿Depende la cinética de una enzima de la concentración del sustrato? Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros hacemos una gráfica, haciendo una cinética, aumentando la concentración de sustrato, aquí tenemos concentración de sustrato y acá tenemos velocidad, nos va a dar una gráfica, pues según el modelo de Michaelis, así. La cinética de una enzima también depende de la cantidad de enzima. Entonces, si nosotros hacemos una cinética enzimática variando la cantidad de enzima, ¿sí? Entonces, al variar la cantidad de enzima, aquí vamos a poner cantidades crecientes de enzima, velocidades iniciales. Entonces, también nos va a dar una gráfica así. La cinética de las enzimas también depende de la temperatura, ¿sí o no? Entonces, si nosotros hacemos una cinética en la cual dejamos todos los demás parámetros constantes y solamente variamos la temperatura, entonces, ¿no? Aquí vamos a tener concentración de sustrato, velocidad inicial, y la temperatura la vamos variando. Entonces, ¿qué va a pasar? No, aquí no es concentración de sustrato, porque concentración de sustrato está igual, no la vamos a variar.
sino aquí iría es temperatura. Perdón. Entonces, ¿qué esperarían? ¿Cómo pinto esa gráfica? ¿Igual que las dos anteriores? Eso depende Depende de de qué. cuánto aguante la... No, no, perdón. Pero yo creo que sería diferente porque también depende de la ¿Cómo? temperatura. Sí, sí, sí. Está muy bien eso, pero díganme cómo sería la gráfica. ¿Cómo esperarían ustedes que sea la gráfica? Si se supone que la enzima aguanta la temperatura máxima, iría como más rápido. Creo que ascendería más rápido por el choque de partículas, ¿no? No llegaría a un pico que sería como la temperatura óptima y después empezaría a bajar. ¿Y qué es eso de la temperatura óptima? La temperatura a la que la enzima trabaja a su velocidad máxima. Las enzimas que estamos hablando son ¿qué tipo de moléculas? ¿Proteínas? Proteínas. ¿Qué dijimos que le pasaba a las proteínas con la temperatura? Se desnaturalizan, ¿A qué temperaturas? mayores de las de la temperatura del cuerpo. Mayores que la temperatura del cuerpo. ¿Y a las temperaturas frías qué les pasa a las enzimas? Pues inactivo, ¿no? Se inactivan. Entonces, con esos conceptos, ¿cómo esperarían que fuera la gráfica? Que solo subieran un punto. Entonces, hago un punto aquí. Como, no, pues que empiece No, desde como abajo, una campana. un pico y, ajá, exacto. Como una campana. Exactamente. ¿Quién fue que dijo que con una campana? Santiago. Exacto, Santiago. A bajas temperaturas es lento porque están inactivas. A medida que vamos aumentando la temperatura, van aumentando porque se van activando, se van activando, se van activando, pero llega un momento en que la temperatura es tan alta que ¿qué empieza a pasar? Se empieza a desnaturalizar, se empieza a desnaturalizar, se empieza a desnaturalizar y se desnaturaliza. Hay un rango de temperatura en el cual las enzimas funcionan muy bien. Ese rango es más o menos entre los 15 a los 40 grados centígrados. Es un rango de temperatura donde tienen una muy buena actividad. En algunos libros cometen el error de decir que hay una temperatura óptima. No, el concepto de temperatura óptima, o sea, decir a 37 grados trabajan, es lo óptimo, no. Hay un rango de temperatura en el cual trabajan muy bien las enzimas. Muy bien, Santiago. ¿Estamos? ¿Para todos está claro? Isabela, Sí, perfecto. Sofía, ¿está Sí, claro? profe. Listo. Perfecto. La actividad enzimática también depende del pH. ¿Se acuerdan pues de la tragedia del pobre Henry? ¿No? Entonces, si vamos a ver cómo es la dependencia de la cinética por el pH, entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos constante todas las otras variables y cambiamos el pH. Entonces, al hacer una gráfica de esas, haríamos esto. Donde aquí tenemos pH y aquí tenemos velocidad. Entonces, pregunto, ¿qué le pasa a las proteínas a pHs muy ácidos? Se desnaturaliza ¿Y a pHs muy básicos? también. También. Ahora, Hay que la protonación o desprotonación de un determinado grupo, ¿depende del pH? Sí, depende del pH. Entonces, con el pH lo que vamos a encontrar, esperen, yo hago esta gráfica mejor, no me cuesta.
Con el pH lo que vamos a encontrar es esto, miren. Y eso depende de cada enzima. Una gráfica así. En donde aquí sí podemos decir que hay un valor de pH. X es un valor de pH donde la enzima exhibe mayor actividad. Aquí lo podemos ver. Si extrapolamos este valor aquí, esa sería la velocidad máxima de la enzima. Entonces aquí sí podemos hablar de un pH. Este valor de pH lo vamos a llamar como pH óptimo. O sea, con el pH sí podemos hablar de pH óptimo. Pero con la temperatura no podemos hablar de temperatura óptima, sino de un rango de temperatura. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, ese pH óptimo pues, varía para cada enzima. Entonces, por ejemplo, ¿han oído hablar de la pepsina? Sí, ¿Sí? ¿Qué han oído hablar de la pepsina? ¿no es una que está en el estómago? Está en el estómago. ¿Y en el estómago qué más hay? pH ácido. En el Ácido estómago clorhídrico. hay pH ácido. ¿Cuál es el pH del estómago? ¿Como 3? ¿Cómo les olvidan las cosas? El pH del estómago es entre 1 y 2. Entonces, si nosotros hacemos esto mismo, pero para la pepsina, nos daría algo así, miren. Donde su pH óptimo es más o menos 1. Hay otra enzima que se llama la fosfatasa alcalina. ¿Y saben por qué se llama fosfatasa alcalina? Porque su pH es 9,6. Entonces, si por aquí está 9,6 y hacemos la curva de la fosfatasa alcalina, nos daría algo así. En donde su pH óptimo es, bueno, 9,6. Y así sucesivamente. Cada enzima tiene un pH óptimo determinado. Ah, no, que hay enzimas que coinciden en el mismo pH óptimo, sí, claro. Y lo que sí es cierto es que si una enzima a pH fisiológico, el pH fisiológico en la célula es de 7 y en la sangre es de 7,35 a 7,45, entonces la mayoría de las enzimas nuestras funcionan muy bien a este pH. Unas porque están muy cercanas a su pH óptimo y otras porque están en el pH óptimo. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, de estos factores depende la cinética enzimática. Y hay otro que funciona, la gráfica es como la temperatura, y es la fuerza iónica. La cantidad de iones que hayan en el medio también puede interferirnos con la actividad enzimática. Bueno, entonces, preguntas hasta allí. No, profe. ¿No? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces voy a ponerles un videíto para que complementemos esto.
Bueno, hay un vecino mío que se alborotó por acá a poner música. Entonces, hay un videito que no lo encontré, que les quería poner, pero entonces en la próxima clase se los pongo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase, ya terminamos el capítulo 8. De la próxima clase lo que vamos a hacer es a revisar lo referente a regulación de la actividad enzimática. ¿Listo? Esa regulación de la actividad enzimática es el capítulo 10. ¿Listo? Entonces necesito que por favor, y esto es inédito, que lo traigan leído y que se acuerden de todo lo que hemos visto y tocado hasta ahora, porque si no, se van a enredar. ¿Se comprometen a eso o no? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Porque si Sí, no se profe. van a enredar y entonces no vamos a salir ahí, vamos a estar en un círculo vicioso. Léanlo, no importa que no entiendan un pepino. Anoten allí, pero lean. Capítulo 10. ¿No? Aquí les voy a compartir les voy a, ahorita mañana que les envíe las diapositivas de lo que ya vimos, ya se las envié. Les voy a enviar estas diapositivas y les voy a enviar los videos. ¿Ok? Entonces el próximo martes hablamos de las estrategias regulatorias. ¿Listo? De una, profe, vale. Vale, profe. Bueno, listo. En eso quedamos entonces. Yo veré. ¿Listo? Que tengan buena tarde. Buen resto de tarde. Vale, gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe. profe. Gracias. Bueno, pues. Profe, igualmente. Bueno, Gracias, chao. profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Que estén muy bien.